¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Consensuando. Gracias por estar en sintonía a través de Cinevisión Canal 19. Pues como cada semana, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión estamos con todos ustedes para compartir y por supuesto debatir y consensuar las principales informaciones, acontecimientos noticiosos en República Dominicana y a nivel internacional. Tabaré, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Saludos Medrano, un saludo cordial a los estimados amigos que dan seguimiento a su programa Consensuando. Una semana muy activa, una semana de reforma constitucional, una semana de plan de modernización fiscal, que es el título que se le ha colocado a la reforma fiscal. Yo no sé si te has percatado que a lo largo del tiempo a la reforma fiscal se le van poniendo distintos nombres. En un momento se le puso el paquetazo, a otra Hipólito con su humor característico le colocó el paquetico fiscal, y así sucesivamente se le han ido poniendo distintos nombres como una forma tal vez de dar un poquito de humor a un trago que indiscutiblemente, aunque sea necesario, todos coincidimos en que es necesario, pero no deja de tener siempre un sabor amargo. Bueno, definitivamente el anuncio de que el gobierno dominicano ha decidido presentar ya de manera definitiva el proyecto de ley que procura modificar varios artículos de los códigos impositivos de República Dominicana y los mecanismos de recaudación, ha alertado a diversos sectores productivos y de negocio y de comercio del país en vista de que el mismo pues ciertamente estará impactando el mecanismo de recaudación del Estado dominicano. Los industriales, la Asociación de Jóvenes Empresarios, los productores de ron, los fabricantes de pequeñas viviendas se han manifestado. Algunas organizaciones de la oposición política, como el Partido de la Liberación Dominicana, también se ha expresado en contra, en rechazo de aspectos contenidos en esa reforma, y el Partido Fuerza del Pueblo ha informado que está en una fase de evaluación a través del presidente de la organización, el expresidente Leonel Fernández. Lo cierto es que el proyecto o la necesidad de reformar el código impositivo en República Dominicana y el mecanismo de recaudación y de gasto del gobierno está por un mandato de ley. O sea, y República Dominicana no podía seguir postergando más una verificación a estas normas, sobre la base de que también hay una legislación nueva. Recientemente se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que obliga al gobierno a procurar que el nivel de endeudamiento o de financiamiento del presupuesto de cada año procure no pasar el 3% de su Producto Interno Bruto. Y a ese mecanismo de control por mandato de una ley está obligado y está atado el presupuesto también que se ha estructurado para el año 2025, o sea, con esas garras, para que el Estado Dominicano pueda tener esos ingresos en base al cobro de nuevos impuestos y no acudiendo a empréstitos como ha estado ocurriendo durante los años anteriores. Se ve en la obligación de incrementar sus ingresos a través del cobro de impuestos, y por eso se hace más obligatorio el hecho de tener que reformar la fiscalidad, el cobro de los impuestos. Lo que en términos llanos uno pudiera considerar que debe llamar bastante a preocupación es la manera en la que este proyecto de reforma fiscal, que ha sido denominado proyecto de modernización fiscal, trate de impactar lo menos posible en la clase más desposeída, porque ciertamente hay aspectos que van a impactar en las comunidades pobres. Por ejemplo, la extensión y ampliación de la base impositiva del ITEVIS, que ahora pasará a llamarse el IVA,
se están incorporando productos de consumo que durante años han estado exentos del pago de este impuesto. Esto va de manera directa al consumidor, quien tendrá ahora que pagar más dinero por los productos que antes no tenían. Esto afecta a la población porque ciertamente los comercios y los negocios, aunque muchos de ellos también tienen que pagar ITEVIS por sus materiales de producción, ¿no? Por sus herramientas productivas, pero el producto que ellos generan, el ITEVIS, se lo transfieren al consumidor y lo que tienen que hacer entonces es transparentar y pagar o pagárselo al ente recaudador. ¿Qué es lo importante en esta parte? El gobierno ha manifestado que, bueno, tiene la intención de escuchar a todos los sectores que tienen de alguna u otra manera opiniones que dar al respecto. Lo bueno sería que esos sectores deprimidos también tengan el escenario para poderlos escuchar, porque los industriales, los empresarios, los grupos económicos grandes tienen sus escenarios en donde ellos poderse hacer escuchar. Pero la clase común, al menos que empiece a hacer, y ojalá que no sea así, algún nivel de manifestación popular, de rechazo, con algún nivel de movilizaciones, difícilmente esa clase tiene la oportunidad de que los escuche. Más cuando se tiene un gobierno que tiene un control absoluto del Congreso Nacional y que muchas cosas contenidas ahí, aunque afecten a la población, se está atendiendo mucho al mandato presidencial. Y digo que se atiende mucho al mandato presidencial o mandato de gobierno, para no personalizar el asunto, es porque conjuntamente con el anuncio y la presentación de este proyecto de reforma fiscal, hemos visto también una inmensa campaña que procura, yo no digo que concientizar, sino de obligar a la gente a entender de que eso que se ha presentado es lo necesario. Y yo creo que no debe ser así. Se pudo haber hecho el anuncio, se pudo haber presentado, las autoridades explicarlo, pero no iniciar inmediatamente una campaña publicitaria a través de la cual se le quiera hacer entender a la gente qué es esto y nada más, y que esto es lo necesario y que esto es lo obligatorio. Claro que no. Hay aspectos que tienen que ser revisados de manera obligatoria porque será una reforma que va a afectar muy duro al bolsillo de mucha gente que tal vez no tiene culpa de cosas que han pasado en el país. Los gobiernos anteriores y el presente han tenido de manera consuetudinaria un gasto desmedido de los ingresos en el gobierno. Y hemos visto gobiernos comportándose como un país rico, pero cuando quieren justificar empréstitos o cuando quieren justificar necesidades de ingreso como este, entonces nos quieren presentar como un país pobre. Entonces aquí se presenta una especie de doble país. ¿Cuál es el país que realmente tiene República o que hay en República Dominicana? Todos debemos hacer el sacrificio, es cierto, todos debemos hacerlo para cumplir con normativas, con exigencias, incluso exigencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional que te pone también y te da recetas para que pueda controlar los niveles de empréstito, pero también para que aumente tus ingresos, pero también tiene que haber algún nivel de sacrificio en el gasto de parte del gobierno. O sea, se tiene que ser eficiente en el gasto, se tiene que ser comedido en el gasto, pero también se tiene que ser, de alguna manera, priorizar la inversión del gobierno. El aumento desmedido de nómina, el gasto en asuntos superfluos, en campañas publicitarias, en actividades innecesarias, eso también de alguna u otra manera provoca que el gobierno se vea con la necesidad de incrementar sus ingresos. Pero ya veremos en lo adelante, ya este proyecto está en el Congreso Nacional, es el escenario abierto para las discusiones. Lo saludable hubiese sido que llegara al Consejo Económico y Social, por ejemplo, o que se aperturaran mesas de conversación previas y que posteriormente se pudiera consensuar un verdadero pacto fiscal
y posteriormente se estructurar ese proyecto ya medianamente consensuado y se vaya al Congreso Nacional para lograr una ley lo más abarcadora posible. Pero se va a discutir a partir de lo que ya se ha diseñado y de lo que se está condicionando a la gente de que ciertamente es lo que obligatoriamente se debe de hacer. Y ojalá que esos escenarios de discusión, mecanismos de conversación, de consenso, de diálogo, se aperturen en estos días, porque quiero, perdón Tabaré, destacar que hay también una especie de que vamos en contra del tiempo, de que hay un reloj que nos está indicando que esto hay que hacerlo rápido. El proyecto de presupuesto del año 2025 también está diseñado conforme a lo que ha sido el diseño de esta reforma fiscal. Y el proyecto reposa ya en el Congreso Nacional, estamos casi a la mitad de este mes de octubre, lo que indica que estaría quedando la mitad de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre para aprobar esas dos importantes normativas y empezar entonces todo un diseño de ejecución de lo que sería esa ley de nuevos ingresos para ajustar esos nuevos ingresos que están contemplados en el presupuesto del año 2025 a esa nueva normativa. Y ojalá que esa premura en esa necesidad no sea una mala consejera a la hora de que haya que escuchar más sectores, haya que hacer mejoras, haya que introducir cambios y que eso no vaya en nuestra contra. Pero el país está inmerso en temas de reforma fiscal y también reforma constitucional que estaremos abordando un poquito más adelante en este espacio también, Tabaré. Sí, fíjate, yo pienso que es importante poner de relieve qué es lo que se quiere evitar con una reforma fiscal. Ahí nosotros tenemos el caso de el Estado Libre Asociado Puerto Rico, tenemos el caso de Grecia, tenemos el caso de Argentina, que con esa terapia de shock económico que ha traído el presidente Milei en Argentina, se dice que en el poco tiempo que tiene como presidente Milei, ya se han creado 5 millones de pobres, adicionales, 5 millones de pobres. Todos recuerdan tristemente célebre momento de la presidencia de el tiempo de Fernando de la Rúa y los economistas, el famoso Domingo Cavallo, que hubo un momento en Argentina que como en un mes hubo como 3 presidentes, por todas las convulsiones desde el punto de vista económico y la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Yo pienso que el presidente de la República está tomando una decisión valiente. El hecho de que sea valiente no significa que sea agradable. El hecho de que sea necesaria no significa que sea bienvenida. Todos los sectores al unísono dicen que la reforma es necesaria, pero nadie quiere que lo toquen. Porque la palabra lo describe muy bien, impuesto. Ningún sector dice, mira, yo creo que yo tengo muy poco impuesto, por favor, ponme impuesto a mí. El único que yo he visto, y ya hablando de materia internacional, es a Warren Buffett, el famoso oráculo de Omaha, que decía en los tiempos de la pandemia que él entendía que debía colocársele más impuestos a los ricos. Y de la pandemia hacia acá hay que reconocer que en el mundo completo ha habido una mayor concentración de la riqueza en la élite, en pocas manos. Esta reforma, al menos la propuesta que se ha dado a conocer hasta el momento, está tocando prácticamente todos los sectores. Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, el sector, los sectores que estaban siendo beneficiados con exenciones como la ley de cine, las exenciones que tienen que ver con el sector turístico. También se habla de elevar también los impuestos a la industria ronera y creo que en sentido general a las bebidas alcohólicas, porque me parece que la cerveza también y todo eso. Todo el mundo ahora, tal cual Pandora, está pronosticando como una voz agorera
el derrumbe de la economía, la hecatombe. Todos sabemos que cada quien va a rascarse con sus propias uñas y eso es normal. Eso es parte de la democracia, porque reitero, nadie va a decir, mira, yo creo, por ejemplo, Zona Franca, mira, yo creo que como yo tengo exenciones, ven, ponme impuesto a mí. Nadie lo va a hacer. Nadie, absolutamente nadie, lo va a hacer. Por eso la palabra lo describe de forma magnífica. Impuesto, porque nadie pide que se lo hagan voluntario, excepto el caso del oráculo de Omaha, Warren Buffett. Entonces, antes de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó en el año 2012, desde antes de eso, siempre se decía de que la presión fiscal en la República Dominicana era una presión fiscal muy baja para el tipo de economía que tenemos en nuestro país. Pero se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se hablaba de tratar de elevar la presión fiscal a por encima de un 20%. Por lo menos la última cifra que tengo de la presión fiscal en la República Dominicana ronda entre un 12 y un 15% aproximadamente, fluctúa más o menos ahí. El mismo candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, que quedó en segundo lugar, el doctor Leonel Fernández, en el debate que se realizó presidencial, admitió que era impostergable la realización de una reforma fiscal. No importa quién hubiese ganado las elecciones, había que presentar la reforma fiscal, pero había que tener la valentía de hacerlo. Porque el expresidente Danilo Medina, habiendo ganado con una popularidad por encima de un 60%, un porcentaje histórico, y siendo en ese momento, por qué no decirlo, uno de los presidentes más populares del mundo y de Latinoamérica, me parece que era el más popular en ese momento, no quiso invertir capital político en hacer la reforma. Sí invirtió capital político en reformar la Constitución en el 15 e intentó nuevamente atisbos de reforma constitucional en el 2019, pero no fueron responsables los líderes. Le salieron huyendo como el diablo a la cruz a tener que enfrentar esta realidad que todo el mundo decía que era indispensable, impostergable, necesaria, que nuestro país podía entrar en una nueva versión de la Argentina, pero el presidente Abinader entonces ha tomado la decisión, el toro por los cuernos, y está presentando la reforma fiscal, a sabiendas, como lo sabe muy bien, de que van a haber muchos sectores, como en efecto está pasando, que están reclamando sus intereses, reclamando su espacio, reclamando que a ellos no, que sí que es necesaria, para los otros sí, a mí no. Ese es el discurso de nunca acabar. Ahora, esa reforma fiscal, que se escuche a quien tenga que escucharse, que se expresen lo que tenga que expresarse, que paguen espacios pagados, que se hagan las vistas públicas, la asociación de trucas me lo deben a ver, que participe, todo el mundo que participe. Porque yo entiendo que ciertamente la democracia amerita de airear las propuestas, pero la reforma fiscal es indetenible, tan indetenible como que va a salir el sol mañana por la mañana. Vamos a una pausa comercial y retornamos. ¿Necesitas una empresa enfocada en soluciones integrales de desechos sólidos? MTE Group es la solución. Contamos con camiones compactadores, equipos pesados, luminarias, contenedores, zafacones y mucho más. Estamos ubicados en la Charles Sommer número 19 en Los Prados, con el teléfono 809-542-2564. Para más información, visitar nuestra página web mtegrouprd.com o en nuestras redes sociales MTE Group RD en Instagram, Facebook y Twitter. Municipal Truck and Equipment, MTE Group.
La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura una importante reforma a la Constitución que incluye temas tales como unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como colocar un candado a la Carta Magna. La Constitución se reformó en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 278, enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales recibieron el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Mientras que en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados estudiarán con profundidad el proyecto de ley, escucharán a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si almacenas el agua en tanques, recuerda siempre limpiar con cloro las paredes y taparlo. De la misma manera que tus cisternas y tinacos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar las personas mayores y los inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República y la Cámara de Diputados, en coordinación con Procompetencia y la USAID, realizaron el taller de capacitación Libre y Leal Competencia, con la participación de legisladores actuales y electos. El Club Rotario Cotuí reconoció al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por su extraordinario aporte al fortalecimiento institucional y el sistema democrático de la República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y al director de Proindustria, Rafael Ulises Cruz. Durante ambas visitas abordaron importantes temas de interés para sus instituciones y el país. En otro escenario, el presidente del Senado participó en el almuerzo por el 61 aniversario del CONEP y el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional, que se realizó por primera vez en la región norte, acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tal como veníamos exponiendo al momento de ir a una pausa comercial, la democracia es el peor sistema de gobierno con la excepción de todos los demás. Oigan qué frase más sorprendente y paradójica. Esa frase la dijo Winston Churchill al momento de indicar que era el peor sistema, pero con la excepción de todos los demás. Al final es el mejor. Es el mejor. Tenemos que escuchar, deben escucharse todas las voces. E indiscutiblemente el gobierno tendrá que flexibilizar algunos puntos. Por ejemplo, yo te diría que el aspecto que tiene que ver con el impuesto a la circulación de vehículos, para poner un ejemplo. Yo entiendo que el enfoque que se le dio
a la ley actualmente vigente. Esa ley está vigente, pero es una ley que no se aplica, aunque para beneficio de nosotros. El presidente Medina, en uno de los parches fiscales que aprobó, 2012, 2013, impuso, si mal no recuerdo, un 1% al valor del vehículo. Lo que es realmente ese enfoque es un enfoque más equitativo, porque ciertamente usted puede andar manejando una Lexus 570 que le vale cerca de $220,000, estamos hablando aproximadamente de 11, 12 millones de pesos, o hasta un Lamborghini de $500,000 que vale 30 millones, y usted va a pagar lo mismo que el que compra un Kia Picanto, que vale $15,000, $20,000. Eso es un absurdo. Hay gente que dice que no, que ya se pagó un impuesto cuando entró. Sí, es verdad que hay una diferencia al momento de la importación del vehículo, es cierto. Pero también en la circulación, el pago tiene que ser distinto. Porque ese que anda en el Kia Picanto se bebe un Mavisa Ivano que vale 20 pesos. O se bebe un refresco de cola real que vale 10 o vale 15. Mientras que el que anda en el Lamborghini Murciélago o en el Lamborghini Veneno o en el Ferrari Stradale, ese no. Ese se bebe un Dom Periñón, se bebe una Cruz, se bebe un Rosé que vale en una mesa de las discotecas de la Venezuela, que se dicen que esas mesas reservarlas vale de 150 a 200,000 pesos. Entonces, todo tiene que ser equitativo. Yo no sé, los economistas que hablen y digan si es un 1%, yo creo que un 1% quizás sería excesivo, pero un 0,5% del valor del vehículo en la tabla de la DGI. Entonces, esa parte yo creo que el gobierno tiene que reformularla en el propuesto de reforma, y de hecho va a recaudar más, porque ahora la propuesta es que serían 5 y 3. Se incrementa al 100% en ambos lugares, o sea, te pone 3,000 pesos para los vehículos. Los que pagaban 1,500 pagan 3,000. Y los que pagaban 3,000 ahora pagan 6. Pagan 6. O pagarían, ¿no? No, eso no está correcto. Que pague el 0,5%, que se pague el 0,5%. Eso significa que sería la mitad de lo que se aprobó en el año 2012. Y entonces eso sería más equitativo, porque es que no puede ser que el que compra un carro utilitario para trabajar pague lo mismo que el que compra un carro de $1,000,000, como el que compró el Alfa, el Bugatti Tourbillon o el Bugatti Chiron, que valen 2 millones, 3 millones de dólares. No puede ser, eso es ilógico, eso es absurdo. Entonces vamos a corregir esa parte, pero que se le rebaje, en vez de un 1, que se le ponga un 0,5%. Y yo creo que eso sería lo más correcto. O sencillamente un 25, un 0,3, pero que se pague porcentualmente del valor del vehículo. Que se pague porcentualmente. Eso es lo correcto. No puede seguir ocurriendo que el que se bebe el Dom Periñón, el Cruz y el Rosé paguen lo mismo que el que toma un Mavisa Ivano. No. Tiene que ser más equitativo y no se pueden poner reglas iguales a personas y sectores desigualmente dotados. Se puede reformular esa parte. Pero también, por ejemplo, se está hablando de el colocar impuestos a las plataformas digitales, la compra por internet. A la parte de los $200. Correcto. Ese tema de los $200, ese tema puede ser que se caiga en los tribunales de la República. De hecho, en un momento, cuando se intentó colocarle impuestos, hubo un momento que se intentó. Eso fue al Tribunal Superior Administrativo y me parece que al Tribunal Constitucional también, pero en ese momento el gobierno de turno, que me parece que era también el presidente Medina, retrocedió y lo dejó intacto, si mal no recuerdo. Si eso se aprueba en el Congreso Nacional, existe
la alta probabilidad de que sea declarado no conforme a la Constitución, porque entraría en contradicción con el Tratado de Libre Comercio que aprobamos con los Estados Unidos de Norteamérica. Así, podrán haber otros puntos que ya los especialistas podrán referirse de una forma más minuciosa, pero hay que reconocer que el gobierno ha hecho las consultas a los principales economistas del país, que en una mayoría abrumadora, incluso economistas que no tienen el signo de simpatía por el PRM, como el caso de Isidoro Santana y el caso de Aristi Escudero, ambos le han dado su visto bueno a la reforma. Inclusive vi en una noticia que ellos decían que el gobierno se quedó corto, que hasta me sorprendió esa parte. Pero eso significa, Medrano, que ellos fueron consultados, porque si ellos se están refiriendo de ese modo a la reforma, significa que han dado asesoramiento a la reforma. Bueno, de hecho, se dice que Jaime Aristi Escudero, conjuntamente con Andy Dawager, que Andy no sé si se ha pronunciado, no sé si tú has tenido la oportunidad, han participado en casi todos los procesos de reforma fiscal que se han hecho desde los 90 en adelante. Ellos vienen trabajando desde los tiempos de Joaquín Balaguer. Y se dice que una de las reformas fiscales más exitosas fue la de principios de los 90, encabezada por el presidente Balaguer, conjuntamente con don Marino Collante, que inclusive lo tuvimos aquí, hablando del papel protagónico que tuvo en ese momento de la reforma, pero no deja de ser interesante, desde el punto de vista histórico y como comparación, leer los periódicos de ese momento. Así es. A ver qué decían los sectores. No creo que haya mucha diferencia con respecto a lo de ahora, porque, sencillo, lo que hemos dicho ya hasta la saciedad, impuesto, es un trago amargo. Ahora es un trago amargo que es necesario, pero sí coincido contigo plenamente de que tiene que ser tangible, tiene que ser palpable la racionalización del gasto. No nos hagamos ilusiones con reducción del gasto. El gasto no se va a reducir porque si tenemos un presupuesto de 900.000 millones y ahora tenemos uno de 1.000 y pico, no se va a reducir el gasto, no hay forma. Ahora, sí una mejor eficiencia en el uso de los recursos, un régimen de consecuencias que permanezca drástico para los funcionarios que hagan francachelas, destitución de inmediato, sometimiento a la justicia con aquellos, porque le estamos pidiendo a la población sacrificios. Y esos sacrificios deben ser de múltiples sentidos y de múltiples vías. No podemos pedirle a la población, como dice mucha gente, haciendo una explicación coloquial, no, si usted se bebía en el fin de semana 15 cervezas, bébase 12. No sé, son cosas simpáticas y expresiones que utilizan algunos comunicadores. Bueno, pues entonces los funcionarios y los ricos, entonces, que bajen un poco su nivel en los vinos y en los finos quesos que estilan consumir, para que entonces las reducciones y los sacrificios se distribuyan, como dijo la monjita aquella del convento, entre todos. Mira, esta propuesta, Tabaré, tiene un tema interesante que yo creo que, si bien es cierto, genera algún nivel de alerta, pero sí necesita un análisis profundo y una sincerización de sectores que por décadas han estado beneficiados con las llamadas exenciones fiscales o los incentivos para el desarrollo de sectores industriales, de comercio y prestación de servicios. En este proyecto de reforma fiscal se propone revisar esas exenciones fiscales. Uno de los sectores que se ha mencionado es el sector del turismo de República Dominicana, la zona franca, el sector textil. También está la ley que incentiva la producción en la zona fronteriza de República Dominicana. Y por supuesto se estarán revisando todos los mecanismos de exenciones fiscales. Y está el de la ley de cines.
que han generado mucho ruido, porque pueden hacer ruido, pero yo no creo que la industria cinematográfica tenga esa incidencia en la economía del país como se ha querido presentar. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que si bien es cierto que la industria se ha ido desarrollando y que puede contar con mecanismos que le faciliten poder desarrollar proyectos cinematográficos en República Dominicana, la manera en la que se pudo verificar debilidades para evadir el pago de impuestos obliga a que se establezcan mecanismos en cuanto a esa normativa que daba esos llamados incentivos al desarrollo de la industria cinematográfica. Yo creo que el sector turismo, si bien es cierto que es una de las principales columnas de ingreso de divisas en República Dominicana, ya el turismo dominicano está maduro. Ya el turismo dominicano tiene una infraestructura que le permite poder caminar un poquito solo. Y ya República Dominicana tiene incluso una marca a nivel mundial, a nivel internacional, que le permite competir como marca sin tener que tener tanto el abrigo de un gobierno. No es que se vaya a dejar solo una columna tan importante como lo es el sector turístico, pero hemos visto que este sector, esta industria, se ha desarrollado y se ha solidificado. Entonces, en esta etapa de sacrificio, yo creo que se le pudiera verificar. La ley de Confotur establece unos mecanismos a los cuales pueden acceder proyectos de desarrollo turístico que hasta cierto punto es obligatorio que sean revisados, porque hay muchos inversionistas que se amparan en ella para solamente procurar poder desarrollar sus infraestructuras, pero después no cumplen con unos requerimientos que esta misma ley que crea el Confotur les establece para que ciertamente haya una especie de beneficio para ambas partes. A mí me llama mucho la atención la ley de incentivo a la inversión en la frontera. Creo que no es mucho lo que se pudiera dejar de percibir si esta figura no es revisada, porque también es poco lo que ha invertido en la frontera en República Dominicana, a excepción de algunas empresas que se han instalado en Santiago Rodríguez, estimo que en Montecristi. Después usted se va a las otras provincias fronterizas, usted se va a Pedernales, usted se va a Independencia y se va a Elías Piña. Y ahí no hay grandes inversiones como que para que el Estado dominicano vaya a tener que tocar esa normativa. Más bien, yo creo que también aplicaría ahí también algunos niveles de control en el mecanismo de acceder a los beneficios y luego el tema de fiscalización posterior, porque también ha habido la forma de que se han bloqueado el desarrollo de inversiones en la zona turística, porque la ley también contempla algunos niveles de veto cuando se quieren desarrollar proyectos en territorios en la zona fronteriza. Lo propio con las empresas de zonas francas, yo creo que también pueden asumir un poquito de sacrificio. Las zonas francas en el país han tenido durante gran tiempo ese gran respaldo y no es que las vamos a quebrar, pero pueden ser más competitivas. Pueden ser más competitivas y también asumir un poquito de sacrificio. Bueno, este tema, definitivamente, el tema nos va a permitir tener que discutirlo y analizarlo durante un buen tiempo hasta que el mismo sea materializado en el Congreso, pero por supuesto nos quedarán otros temas importantes que abordar en el programa esta noche, pero será después de estos anuncios con nuestros patrocinadores. Así que no le cambien. ¿Necesitas una empresa enfocada en soluciones integrales de desechos sólidos? MTE Group es la solución. Contamos con camiones compactadores, equipos pesados, luminarias, contenedores, zafacones y mucho más. Estamos ubicados en la Charles Sommer número 19 en Los Prados, con el teléfono 809-542-2564.
Para más información, visitar nuestra página web mtegrouprd.com o en nuestras redes sociales MTE Group RD en Instagram, Facebook y Twitter. Municipal Truck and Equipment, MTE Group. Si sientes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, articular y brotes en la piel, puede que sea dengue. No te automediques y consulta a tu médico o ve a tu centro de salud cercano. Es hora de accionar. Ganemos la dengue. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura una importante reforma a la Constitución que incluye temas tales como unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como colocar un candado a la Carta Magna. La Constitución se reformó en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274 y 278, enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales recibieron el voto favorable de la mayoría de los legisladores. Mientras que en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados envió a estudio el proyecto de ley de modernización fiscal para el desarrollo inclusivo, el cual procura aumentar los ingresos del Estado para destinar más recursos a obras de infraestructura, seguridad ciudadana, salud y protección social. Y el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, manifestó que los diputados estudiarán con profundidad el proyecto de ley, escucharán a todos los sectores de la vida nacional y realizarán vistas públicas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Una cosa muy útil, muy útil. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Y yo le agradezco a la Liga Municipal por haber hecho ese trabajo. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El Senado de la República y la Cámara de Diputados, en coordinación con Procompetencia y la USAID, realizaron el taller de capacitación Libre y Leal Competencia, con la participación de legisladores actuales y electos. El Club Rotario Cotuí reconoció al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por su extraordinario aporte al fortalecimiento institucional y el sistema democrático de la República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió en su despacho al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y al director de Proindustria, Rafael Ulises Cruz. Durante ambas visitas abordaron importantes temas de interés para sus instituciones y el país. En otro escenario, el presidente del Senado participó en el almuerzo por el 61 aniversario del CONEP y el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional, que se realizó por primera vez en la región norte, acto que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y otro tema que se mantiene siempre su vigencia, mantiene su actualidad, aunque en diferentes grados y en diferentes aristas, es lo que tiene que ver con la ofensiva que ha tenido Haití y algunos países adicionales de la comunidad internacional en contra de la República Dominicana, sencillamente por hacer un ejercicio de las atribuciones privativas
que tiene nuestro país al momento de ejercer nuestra política migratoria. Es increíble la hipocresía de la comunidad internacional y de los mismos dirigentes de Haití, que ojalá tuvieran ellos esa energía para pedirle a la comunidad internacional que cumpla con los compromisos que ha asumido de pacificar a Haití, que tenemos días, semanas, meses, años y décadas esperando que la comunidad internacional sea responsable y se encargue de hacer lo que tiene que hacer en Haití para que esa ignominia, esa vergüenza que implica tener a uno de los países, de las naciones más pobres del mundo entero en América, teniendo a otros países que tienen prácticamente todo resuelto y una riqueza impresionante. Y entonces, por eso digo, es un ejercicio de hipocresía, en este caso, pedirle a la República Dominicana que no haga deportaciones masivas cuando nuestros hermanos haitianos entran de forma supermasiva. Es decir, ellos quieren que los haitianos entren 2.000 y entonces nosotros deportemos 20 para que haya una lógica, una aritmética que implique con el pasar de los años en la desaparición de la República Dominicana como país, porque como ellos se quedan aquí, ellos dicen que ellos no conocen Haití, que ellos no saben lo que es eso, que a ellos les gusta el mangú, y que ya ellos son dominicanos y hay que permitirles que se queden. De momento a ejercer la presión, a pedir que le den casa, a pedir todas las cosas que le pertenecen a los dominicanos y que ellos de forma subrepticia nos han ido arrebatando de las manos, como el caso de que aquí hay dominicanas que van a los hospitales y las camas están ocupadas por haitianas. Pero también vemos el problema que hay en educación, donde no hay puestos suficientes para los dominicanos, sin embargo los haitianos están, no igual, no, mucho mejor que como están en el país al cual ellos pertenecen. Entonces esta medida que ha tomado el presidente de la República, si bien es cierto que desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, no estoy seguro de que haber dicho que fueran 10.000 hubiera sido del todo correcto, porque la política migratoria, como las causas que generan el problema no cesan, las causas que impliquen una solución tienen que ser permanentes, no de modo episódico ni de modo coyuntural. Entonces, decir que queremos deportar 10.000 a la semana, no sé qué tan correcto es. Lo importante es que se haga de manera permanente, porque ya hemos dicho aquí que cuando el presidente Donald Trump tuvo una política firme en contra de esas enormes caravanas que iban a los Estados Unidos, que iban 5, 10.000, 20.000 personas, esas caravanas cesaron. Y cuando él tuvo que hacer una presión a México, haciéndole una amenaza de que le iba a quitar ventajas del acuerdo comercial, porque México y los otros países de Centroamérica, no, eso no es problema mío, que siga esa caravana para allá, queriendo tomar una actitud prácticamente de lavarse las manos como Pilato. Cuando el presidente Trump apretó, ya México empezó a ponerle freno a eso, porque usted no puede y no debe tomar una actitud irresponsable porque sea el otro país. No, porque ellos van a Estados Unidos, yo no tengo que ver con eso. No, espérate. Es que, de hecho, ellos están violando también las leyes mexicanas porque están entrando sin permiso a México. Y, por supuesto, tú sabes que cuando cruzan a los Estados Unidos también están violando las leyes de tu socio más importante. Y entonces ahí México empezó a poner control y esas caravanas se redujeron
a su mínima expresión. Por consiguiente, el Estado dominicano en su plenitud y los dominicanos tenemos fundamentalmente dos alternativas. La alternativa de mandar un mensaje contundente a la comunidad internacional primero y también a los haitianos, de que no busquen una solución en la República Dominicana que ellos tienen que reclamar y exigir a la comunidad internacional. Nosotros no hay solución dominicana al problema haitiano. Y eso tiene que ser un lema que se escriba con letras de fuego en la mente y en el corazón de todos y cada uno de los dominicanos. Porque le decía a una persona ayer que lo que no resolvamos hoy, las autoridades y la generación que hoy encabezamos y emprendemos los destinos de nuestro país, entonces los nietos y los bisnietos de nosotros, conjuntamente con nuestros hijos, posiblemente van a tener que resolverlo de forma violenta, como ya ha pasado en África, como ya ha pasado en Bosnia, en Serbia y en esos lugares. Si no le ponemos coto a eso hoy, se va a resolver de una manera que no quiero ni siquiera convertirme en una Casandra, pronosticando cosas de imprevisibles consecuencias, pero es un problema grave, gravísimo, que ya ha pasado en otros lugares del mundo y eso es lo que queremos evitar aquí en la República Dominicana. Yo coincido mucho, Tabaré, contigo en el aspecto relacionado a la política comunicacional, de las expectativas del número de repatriaciones. Ciertamente es un número que no es imposible lograrlo por la cantidad de ciudadanos con situación migratoria irregular, o sea, incluso indocumentados, muchos de ellos, no solamente que no cuentan con las autorizaciones migratorias, sino que no tienen documentos de identidad desde su nacimiento, o sea, que no hay manera de que usted, sin una documentación de nacimiento, pueda acceder a un nivel de legalidad, o sea, usted nació sin documentos. Entonces, es fácilmente deportar 10.000 personas al día en un país que está... a la semana. A la semana, perdón. En un país que está repleto de ciudadanos ilegales. Eso no debió anunciarse, simplemente empezar la ejecución, empezar la planificación y empezar su implementación. Pero esto debe llevar consigo, y a mí me genera algún nivel de tranquilidad, el hecho de que un militar con la experiencia, con el carácter, ¿no?, con los conocimientos técnicos, incluso en administraciones de cosas del Estado, del general Lee Ballester, porque hay un tema importantísimo que nosotros tenemos que tener en consideración. Las causales en Haití que provocan las migraciones masivas hacia República Dominicana no van a finalizar por mucho tiempo, o sea, no van a acabar por ahora. Es una crisis profunda, institucional, política, de seguridad, es una hambruna permanente, o sea, los motivos que provocan a los haitianos a salir de su territorio no van a finalizar. Ahora, nosotros tenemos una llamada línea fronteriza por la que, y unas vías de comunicación y unos accesos al territorio dominicano, por las que obligatoriamente el control recae en los dominicanos. Y en la zona fronteriza se ha desarrollado toda una industria mafiosa, hay que decirlo con mucha responsabilidad, toda una industria mafiosa que es la que permite que esos ciudadanos entren al territorio dominicano. No es primera vez que un militar está en la Dirección General de Migración, pero si el tema se maneja con un carácter militar en cuanto a tener que cumplir órdenes más allá de los mandatos de ley, un orden por el nivel de respeto y todo eso, y por el temor que impregna usted tener que desoír un mandato de un militar, nosotros podemos tener resultados halagüeños en cuanto al ingreso, porque estamos muy concentrados en cuántos nos vamos a permitir sacar, pero cuántos nos vamos a permitir evitar el ingreso. No hacemos nada con sacar 10.000 si estamos permitiendo que entren 15, que entren 20 o que entren 10, no importa. O sea, lo que hay es que parar por completo
la cantidad de ciudadanos en condición migratoria irregular que entran a República Dominicana. Yo he visto en los últimos días algunas informaciones de la frontera que han agarrado un minibús, que han agarrado un carro con 2 o 3. Esto da un mensaje, esto da un respiro de que aparentemente hay algunos niveles de mandato con los militares apostados y los representantes de entidades de migración apostados en la línea fronteriza, de que hay una preocupación importante en cuanto a eso. Pero ese es un punto importantísimo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. No solamente vamos a sacar, sino vamos a evitar que entren. Puerto Rico, por ejemplo, no se preocupa mucho en deportar dominicanos que estén irregulares. En Puerto Rico hay una guardia costera que está permanentemente vigilando sus costas, pero también nosotros tenemos en República Dominicana una marina que de alguna u otra manera también está vigilando que los dominicanos no se vayan en yola de manera ilegal hacia Puerto Rico. En Haití ninguna autoridad evita que sus ciudadanos pasen de manera ilegal hacia República Dominicana. Por consiguiente, entonces somos nosotros que tenemos que tener esa guardia fronteriza que evite que esas personas puedan entrar a nuestro territorio, Tabaré. No. Nosotros, bueno. Nada, realmente hemos llegado al final. Esperamos que esta situación, ¿verdad?, se mantenga su solución con el carácter necesario y debido, y a todos ustedes los despedimos y los esperamos en una próxima entrega de su programa Consenso.